¿Durmieron? ¿Descansaron bien? Me alegra que tengamos esa paz, esa calma de poder tener una noche tranquila. Nosotros al frente tenemos el Royal Plaza y es lleno de gente. Todos estos fines de semana estamos contentos que han organizado un poco mejor, pero ustedes no se imaginan el ruido a veces porque las orquestas adentro, los bajos de las orquestas son tan impresionantes que las ventanas vibran. Yo a veces duermo con tapaoídos porque es la única manera. Paulinita ya se acostumbró y ella ya no le molesta el ruido. Pero si yo me levanto se despierta. Entonces es increíble, ¿no? Tiene un oído, ¿cómo se llama? Bien puesto en lo que es importante. Así que yo quiero comenzar diciéndoles eso porque siempre quiero hacer énfasis en cuán agradecidos debemos estar de tener una noche en calma, una ciudad en paz, que podamos desayunar tranquilos, tener unas comidas, tener una vida en bendición. Podemos tener problemas, pero nunca como esta nación, los ucranianos. ¿Saben lo que está pasando últimamente? Decidieron a los rusos enviar drones kamikaze, es decir, que se estrellan y explotan con bombas que destruyen absolutamente todo. Dice la cadena de noticias alemana, la Deutsche Welle, dice así: el lanzamiento por parte de Rusia de sucesivas oleadas de drones Shahed de fabricación iraní sobre Ucrania tiene múltiples objetivos: acabar con las centrales eléctricas, con la infraestructura clave, aplastar la moral de la población y en últimas agotar el arsenal de guerra y las defensas ucranianas. Entonces, tenemos una ciudad que está continuamente siendo atacada, los habitantes están en continuo miedo, la gente está angustiada, buscando refugio en cualquier lugar. Y este tema de que sean estos drones de fabricación iraní ha hecho que también parece que Israel, el pueblo de Israel, se quiera involucrar en la guerra, porque ellos tienen sistemas antimisiles, anti estos drones, y están tratando de lograr controlar todos estos drones que están cayendo sobre Ucrania con un sistema de protección que los israelitas tienen. Pero ustedes saben, si el pueblo de Dios, los judíos van a estar en esta guerra, eso es algo que trae consecuencias cada vez más profundas en esta guerra. Y Elon Musk, ustedes saben quién es Elon Musk, el hombre más rico que hay sobre esta tierra en este momento, ha advertido que es mejor que se pongan de acuerdo ahora, porque si esto sigue escalando, definitivamente una guerra nuclear puede venir. Así que hay una ciudad que está allá en este lugar llamada Ucrania y su presidente tiene una cualidad. ¿Cuál es? O una característica. ¿Cuál es? Que Zelensky es judío. ¿Ustedes sabían eso? Que el presidente es judío. Y yo no sé qué pasa con eso, pero es muy interesante que los judíos, Israel, esté ahora interviniendo posiblemente en la guerra y esto se está volviendo cada vez más difícil, más complicado. El asunto es que mucha gente no tiene esta bendición que tenemos nosotros de poder tener una noche tranquila. Un poquito de ruido al frente realmente no es importante. Tenemos una noche tranquila, nadie nos molesta, podemos despertar, dar gracias a Dios. Esta mañana el día era hermoso, qué sol tan lindo en nuestro patio, dan ganas de salir. Y yo decía, gracias Señor, pero cuántas personas están huyendo y están corriendo en este momento. No solamente en Ucrania, hay muchos lugares donde la gente pasa momentos muy difíciles. La población ucraniana, 11 millones de ucranianos han sido desplazados. Imagínense, más de la ciudad de Bogotá. ¿Cuántos somos en Bogotá, más o menos? Unos 8 millones, dicen. Imagínense que toda Bogotá no esté, que haya tenido que salir, todas las calles vacías, solas, todo aquí fantasmal, porque todo el mundo tuvo que huir. Sería increíble, ¿cierto? Pues 11 millones de personas han sido desplazados. 4 millones han salido hacia el resto de Europa.
y alrededor de 7 millones han sido desplazados de las regiones más peligrosas de toda esa área del sur donde están en guerra directa. Así que hay mucha gente que lo ha perdido todo, lo han dejado todo. Las familias están en angustias, viviendo en condiciones muy distintas a las que nosotros tenemos. No tienen un baño, no tienen dónde asearse, no tienen una comida segura, tranquila. Hay mucha gente en angustia. Así que, por un lado, todas estas cosas están sucediendo y por otro lado yo digo, Señor, esta gente es valiente. ¿Saben por qué? Porque han dicho, no cederemos. Esta es nuestra patria, vamos a luchar hasta el final, sea lo que sea. Todo el mundo se ha alistado, la moral de la nación está altísima, la gente se involucra. No importa la edad de las personas, dicen yo quiero luchar, yo quiero luchar. Y hay personas no solamente de ahí, sino de otras partes del mundo que han llegado a luchar a favor de los ucranianos. Yo no estoy a favor de ninguno, es la guerra del mundo. El mundo siempre ha estado en guerra, pero lo que me llama la atención es que hay gente que dice, yo voy a luchar por mi nación, no me importa lo que pase. La moral es altísima entre ellos y están llenos de decisión a ganar la guerra, una guerra que es muy difícil que ganen, pero tienen el deseo de ganar. Nosotros los cristianos estamos en guerra también, es una guerra espiritual. Estamos tranquilos en muchas cosas materiales, pero estamos en guerra espiritual. En Mateo 12 hay un versículo que se traduce de dos formas y depende cómo haya sido traducido, implica ciertas cosas. En Mateo 11:12, el Señor Jesucristo dice, en la Nueva Versión Internacional dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esta versión hace énfasis en el crecimiento del Evangelio a pesar de la oposición, y que hay personas valientes que se están involucrando en el reino a pesar de lo que pasa. La Reina Valera hace énfasis en los enemigos del reino cuando hace esta traducción. Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa es la versión Reina Valera, que los violentos lo impiden, los violentos quieren hacer que la gente se desanime, los que están buscando el reino. Así que ambas versiones se complementan, porque por un lado la nueva versión internacional, si ustedes la tienen ahí, los que tienen celulares la pueden comparar, ¿no? Porque en el celular están ambas versiones y pueden mirarlas. El primero dice que está creciendo, que no hay nada que lo detenga y que hay personas que se están involucrando en ese reino a pesar de los problemas. Y la Reina Valera dice que hay personas que están en contra de la difusión del reino, hay oposición. Lo que estas dos versiones muestran es lo que la Escritura por todas partes también muestra, que hay una guerra entre los que buscan con pasión el reino y los que impiden el reino de Dios sobre la tierra. No es fácil entrar en ese reino, se requiere valentía, se requiere determinación y sacrificio, porque siempre a través de toda la historia ha habido oposición a ese reino. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía a llevar el evangelio al resto de Europa. La iglesia estaba llena de esta motivación de predicar el reino. Estaban en Antioquía y comenzaron a pensar en que debían ir y conquistar con el evangelio otros lugares en Asia Menor, y enviaron a Pablo y a Bernabé. Pero ellos llegaron a todas estas ciudades y encontraron mucha oposición y persecuciones, y se dieron cuenta que este asunto no iba a ser tan fácil, iba a ser complicado. En Hechos 13, 14, 15, esos capítulos que hablan de los viajes misioneros de Pablo, dice que en Chipre tuvieron que enfrentarse con un falso profeta llamado Bar-Jesús o Elimas. Era un mago, y con sus artes mágicas y con sus palabras no quería que el procónsul romano de esa isla creyera en el evangelio. Y tuvo Pablo un enfrentamiento espiritual con este mago.
Pero Pablo, lleno de autoridad, le dijo al mago: tú estás lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Y quedó ciego ese hombre. No nos dice cuánto tiempo, pero el hombre quedó ciego, porque Pablo con toda autoridad le habló y permitió esa obra, ese enfrentamiento de Pablo con este mago, permitió que el procónsul se diera cuenta de que este mago era un opositor de noticias nuevas, de buenas noticias del evangelio. Y finalmente el procónsul creyó. Luego en Antioquía de Pisidia, los judíos, llenos de celos, blasfemaban y contradecían a Pablo y los expulsaron de la ciudad. En Iconio tuvieron que huir porque los iban a apedrear. En Listra, Pablo y Bernabé sanaron a un cojo de nacimiento, y los habitantes de esa ciudad dijeron que Pablo y Bernabé eran dioses que habían bajado a la tierra y los querían adorar. Y se iban a postrar delante de ellos para adorarlos, y les iban a dar sacrificios. Y cuando Pablo dijo: no, ¿cómo se les ocurre? Nosotros somos hombres como ustedes. Y Pablo se rasgó las vestiduras. Entonces la gente desilusionada los agarraron a piedra. Pasaron de un momento de adoración a un momento de persecución, y apedrearon a Pablo de tal manera que él quedó en el piso como muerto. La gente creía que Pablo estaba muerto. Y entonces lo que vemos aquí, solamente en este primer viaje pasaron estas cosas. En el primer viaje la iglesia crecía, el evangelio crecía, el reino de Dios se extendía en medio de la oposición, en medio de la dificultad, lo cual muestra ese pasaje de Mateo, que es cierto, el evangelio crece, pero no es fácil. No es fácil que el evangelio y la verdad de Dios crezca en el mundo. Es en medio de una guerra espiritual. En Hechos 14, versículo 12, cuando Pablo vuelve del primer viaje misionero, le escribe así. Lucas, que es el que relata todos los hechos, Lucas escribe: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, en Antioquía de Pisidia, y de hacer muchos discípulos. Entonces, sí, habían muchos discípulos, había mucha gente que estaba creciendo, que estaba creyendo, las iglesias se estaban levantando, pero dice que volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, los visitaron esas ciudades, confirmaron los ánimos de los discípulos y los exhortaron a que permaneciesen en la fe, y les decían: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entrar en el reino no es fácil. Entrar en el reino requiere sacrificios enormes, requiere una decisión y una valentía de permanecer y de comprometerse. La iglesia tuvo que sufrir muchas persecuciones más adelante, de los judíos, de los gentiles, de los emperadores romanos, gente que fue torturada. Los discípulos mismos, los apóstoles, murieron por persecución, excepto Juan. Y Pablo mismo, después de su tercer viaje misionero, en el tercer viaje misionero, cuando llegó a una ciudad llamada de Cesarea, creo que es Cesarea, llegó, y allí había un grupo de hermanos, y les dijo: ¿saben qué? Necesito ir a Jerusalén. Pero se levantó un hombre llamado Ágabo, que era un profeta, y le advirtió a Pablo, le dijo: Pablo, él se ató las manos, se ató los pies, el profeta, y le dijo: esto es lo que le va a pasar a este hombre llamado Pablo, que va a ir a Jerusalén, lo van a maltratar y lo van a hacer preso. Y advirtió a Pablo de que iba a pasar sufrimientos allí en Jerusalén. Y los hermanos entonces, la congregación, dijo a Pablo: Pablo, no vayas a Jerusalén. Y estaban angustiados y en lágrimas le dijeron: Pablo, no vayas, algo te va a pasar muy grave, no queremos que te pase absolutamente nada. Pero Pablo en Hechos capítulo 21, versículo 13 les contestó: ¿qué hacen ustedes llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado,
más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Así que el evangelio crecía por todas partes. Pablo ya estaba en su tercer viaje, había establecido iglesias incluso hasta en Roma. Había llegado el evangelio estaba creciendo, las iglesias estaban floreciendo, pero no había sido fácil. Ahora Pablo llega a Jerusalén, allí lo toman preso y lo envían preso, ¿se acuerdan? En el último, cuarto viaje, que es un viaje forzado, no es un viaje que Pablo planea, sino es un viaje en que Pablo va preso a Roma. Y preso es como predica, y en la cárcel es como escribe. ¿No les parece interesante? El evangelio crece, pero Pablo está en la cárcel. Desde allí escribe varias de sus epístolas y cartas a los hermanos animándoles. Así que el evangelio crece en medio de la oposición, en medio de la persecución. La pregunta sería para nosotros: ¿qué dificultades hay en nuestra vida? ¿Tienen dificultades para creer? ¿Tienen dificultades para ser cristianos? Si no tienen ninguna, les puedo decir que tal vez no hay suficiente compromiso con ese reino, porque a veces eso es algo como una condición. A veces cuando estamos muy cómodos, no sé qué está pasando, algo está pasando. El asunto es, o estamos siendo victoriosos, o lo estamos haciendo con tal gozo como Pablo, que no consideraba que sus aflicciones fueran importantes. Y podemos tomar decisiones y decimos, no me importa, el evangelio es primero, y estamos llenos de gozo. Y cuando estamos así, pues avanzamos y ni siquiera nos damos cuenta de la oposición, porque no nos interesa. Al final de la vida de Pablo le escribió así en 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4, versículo 7. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pablo estaba absolutamente seguro de que había ganado esa batalla. Dice: he peleado esta batalla, he acabado la carrera. No ha sido fácil, ha sido complicado. Él sabía por todas partes. En 2 de Corintios capítulo 11 nos habla de todos los sufrimientos que él tuvo: persecuciones, peligros, acechanzas, enemigos, traicioneros, personas que hicieron su vida difícil, compleja, incluso personas que él creía que eran fieles con él. Alejandro el calderero habla por allá, un enemigo que se levantó, y gente que lo perseguía, quedó solo muchas veces, lo abandonaron, pero él dijo: el Señor ha estado siempre conmigo. No era fácil, se requería valentía, y Dios le dio a Pablo esa valentía para estar en lo que era. Ahora, lo que las Escrituras nos dicen es que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Él fue muy valiente. Yo digo cosas que nosotros no alcanzamos a comprender, pero que escribe Filipenses capítulo 2, que nos dice que Él en algún momento tomó la decisión de bajar del cielo, de su trono, donde Él estaba cómodo, donde tenía absolutamente todo el poder, la honra, las alabanzas del mundo angelical, y decidió venir a hacerse hombre. ¿Saben qué? Eso requiere valentía. Yo creo que sí, yo creo que requiere valentía hacerse hombre, y vino, y en la condición de hombre nació en una ciudad tan pequeña, sujeta a un gran imperio, al imperio romano. No nació en algún lugar extraordinario, nació en una nación pobre, y entre las más pobres, Belén, en un lugar más sencillo del mundo. Allí nació Él. Requiere valentía. Yo creo que eso es de valientes, haber venido a hacerse parte de nosotros. Pero además, las Escrituras nos muestran que la vida del Señor Jesucristo, todos sus actos, todos sus pasos estaban dirigidos hacia la cruz. Él sabía a qué había venido. Él sabía que había venido a dar su vida por nosotros. Eso requiere valentía. El Señor Jesucristo nunca rehusó la cruz. Él caminó siempre
hacia la cruz. A eso vino Él. Eso Él lo sabía, lo tenía en su mente. Y Hebreos 12 nos dice que Él es nuestro estandarte, Él es nuestra visión, nuestro ejemplo. Dice Hebreos 12, versículo 1, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de los que nos ha hablado el capítulo 11, testigos de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Y entonces dice, fijémonos en lo que Él hizo. Él vino, Él corrió. Y está haciendo como un paralelo entre los atletas, la gente que se prepara, la gente que se capacita, que entrena y que tienen la visión de ganar. Y dice que el Señor Jesús fue el que corrió ya. Y Pablo está tomando la idea de un estadio donde se hacían estos juegos griegos, donde corrían, donde los atletas sacaban lo mejor de sí. Y decía que el Señor Jesucristo es nuestro campeón. Él es el que ganó, el que comenzó bien y terminó bien. Eso es lo que dice el versículo 2 de Hebreos 12. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Así que nos está diciendo que nos fijemos en Él, que meditemos en lo que Cristo hizo, en cómo Él descendió, cómo Él vino, cómo estuvo, nació como bebé y desde el comienzo tuvo oposición. No, apenas nació, fue perseguido. Herodes lo quería matar. Se propuso en su corazón que lo iba a matar. Y para asegurarse de que Cristo estuviera ahí entre esos niños que él quería matar, mató a muchos niños de una población. Fue perseguido desde que nació. Luego en la tentación Satanás lo quiso destruir. Y muchos enemigos a través de su ministerio intentaron matarlo, apedrearlo, pero dice las Escrituras, siempre que lo tratan de matar, dice, pero su hora no había llegado. Cristo de alguna manera salía de la situación porque Él sabía que venía a entregar su vida en la cruz, a dar su vida por todos nosotros. Eso requiere mucha valentía, requiere mantener la visión en que Él era el Cordero, sacrificado por todos nosotros. Y dice la Escritura que lo hizo con gozo, porque dice ahí en ese versículo 2, debido al gozo que le esperaba, Él veía lo que iba a pasar después de la cruz. Él veía lo que iba a suceder después de la resurrección. Él veía lo que iba a suceder cuando Él fuera otra vez glorificado y fuera nuestro Salvador, triunfante y victorioso. Pero eso no quiere decir que fue fácil la cruz. Las Escrituras nos dicen que Él sudaba gotas de aflicción y de sangre, de saber lo que iba a suceder. Él era plenamente hombre, como plenamente hombre sintió todo el dolor y era plenamente Dios. Así que desde el comienzo todo su ministerio estaba enfocado en caminar hacia la cruz. Por otra parte, la rabia, los celos de sus enemigos fueron creciendo tanto hasta que decidieron matarle. Lo perseguían por todo lugar para hacerle la vida difícil. El Señor Jesucristo, sin embargo, no rehusó la cruz, fue valiente. Sus milagros anunciaban que Él había venido para vencer en medio de la oposición. Otra vez, esa escritura del comienzo, el reino crece en medio de la oposición. Cuando declaró abiertamente, cuando dijo abiertamente a sus discípulos que era necesario que Él muriera, que tenía que ir a Jerusalén a morir, nosotros nos acordamos de lo que pasó, porque ese apóstol, el apóstol cercano a Él, el apóstol Pedro, le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre tú ir a morir?
Mateo 16, 21. Mateo 16, 21 dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, como a corregirlo, como a decirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces esa expresión que dice Señor, ten compasión de ti, es la misma que usa para nosotros. No tienes que ir, tranquilo, no tienes que sacrificarte, no te comprometas, no tienes que comprometerte. Ven, vive la vida, tienes derecho a vivir tu vida, goza, dedícate a tus cosas. El reino de Dios no importa, eso es secundario, es terciario. No te comprometas con ese cuento, es una idea por allá de gente loca. Ven, disfruta tu vida, tú tienes derecho a disfrutar tu vida. No tienes que morir, no tienes que ir detrás de la cruz. ¿Cómo se te ocurre ir a sufrir? Ese es el mismo pensamiento que Satanás usa todo el tiempo. No es solo con Jesús, lo usa con todo aquel que quiere involucrarse en el reino. Y le dice, no tienes que sufrir persecuciones. Mira que tu papá, mira que tu mamá, mira que tu familia, mira que tus amigos, mira que tus colegas, mira cómo vas a perder todas esas amistades por ir a la iglesia. ¿Qué sentido tiene eso? No tienes que sufrir. Piensa en tu bienestar, piensa en tu comodidad. Y por eso yo digo a veces, cuando estamos demasiado cómodos, ¿estamos realmente haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Estaremos haciendo lo que tenemos que hacer? Porque eso es lo que Pedro le dijo al Señor Jesucristo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en las cosas que pensamos, en preservar nuestra vida, en preservar nuestra autoridad o dignidad o reputación en el mundo en el que vivimos, y queremos vivir bien y tener las cosas. No está mal. Es esa lucha, es esa lucha. Y Dios, solamente Dios en nosotros, Él es el que produce el querer y el hacer. Él es el que, si nosotros le decimos, Señor, yo quiero, aunque tengo miedo, Él puede hacer cosas en nosotros. Pero lo normal, lo natural, lo que fluye natural de nosotros es estar cómodos, es no comprometernos, es vivir nuestra vida bien, en paz, deliciosa, tranquilos, que no nos pase nada, no arriesgar nada, no meternos en ese cuento de la cruz. Jesús le dijo a los discípulos entonces: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque Cristo ve más allá de lo que vemos nosotros. Nosotros vemos el mañana, el hoy, el mañana, el inmediato futuro. Cristo ve la vida eterna, Cristo ve el futuro, nuestra vida eterna. Así que el Señor Jesucristo nos pone un reto altísimo, demasiado alto a veces para nosotros. Él dice que demos nuestra vida por Él. Y eso es muy difícil, es muy complicado. Aceptar ese reto es para valientes, es para gente de mucho temple, de mucho valor, que sacrifiquemos todo aquello que sea un impedimento para seguirlo a Él. Él quiere que nosotros seamos valientes y dejemos aquellas cosas que nos impiden comprometernos con Él. Cuando hablábamos de Hebreos, antes de citar Hebreos 12, está todo el relato de los que tuvieron la valentía de seguirlo a Él a través de la historia. Hebreos 11 nos pone el ejemplo de todos aquellos a través de la historia. Antes que Él viniera, antes que Cristo viniera, hubo hombres que lo dejaron absolutamente todo para seguir
al Mesías, para creer en Él, para esperar en Dios, para creer en Dios. Y ahí está el relato en capítulo 11 de Hebreos. Nos habla de los hombres y mujeres de fe, los que creyeron, los que corrieron valientemente en el nombre de Jesús, el Mesías, el Cristo. Y nos relata de Abel, que ofreció su vida, de Noé, que enfrentó el ridículo, porque la gente decía: ¿usted qué le pasa? Usted está loco, aquí no hay agua por ninguna parte. ¿Cómo se le ocurre decir que está haciendo un barco así de grande? Usted está loco. Y la gente se reía y se burlaba de Noé. Él enfrentó el ridículo. Algunos de nosotros no nos gusta enfrentar el ridículo, las críticas de las personas que nos menosprecien, que nos digan esas religiones anticuadas, esas cosas pasadas de moda. ¿Usted está bobo? ¿En qué se está metiendo? Pero Dios nos llamó a que enfrentemos esos retos. Noé enfrentó el ridículo, Abraham lo dejó todo, Isaac y Jacob mantuvieron la visión, José en su convicción creyó y no se dejó involucrar en cosas y en pecados. Y porque él creyó y tenía esa esperanza, estuvo en la cárcel hasta que fue primer ministro de Egipto. Moisés, Rahab, Gedeón, Sansón, David y muchos otros que están nombrados ahí en Hebreos 11 tuvieron la valentía, aceptaron el reto y dijeron: yo voy. Y dijeron: yo me comprometo, no importa lo que pase, yo iré. Como Daniel también, Sadrach, Mesac, Abed-nego, que conquistaron reinos. En Hebreos 11, en el versículo 33, dice que estas personas obtuvieron victorias increíbles. Dice así, Hebreos 11, versículo 33, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, fueron valientes. David, que venció a Goliat, reyes de Israel, que en el nombre del Señor sacaron corriendo muchos ejércitos. Y hay un hombre que hoy quisiera mencionar, llamado Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? La historia de él es fascinante, hay que ir y estudiarla allá en Jueces, capítulo 6, capítulo 7, habla de toda la historia de este hombre. Gedeón es el tipo de persona que pudiéramos ser nosotros, una persona que no creía en él, una persona que no se sentía nadie importante. En ese tiempo habían unas tribus que eran nómadas y eran muy fuertes también, sin embargo estaban ahí en Canaán. Esas tribus eran Moab y los amalecitas, eran enemigos acérrimos de Israel. Y esas tribus estaban siempre en guerra contra Israel. Israel había pecado otra vez, dice la Escritura, en tiempos de Gedeón. Y tenían unas estatuas de Baal y de Acera, ahí mismo, en la misma familia de Gedeón. Y parece que eran importantes, la gente venía a adorar a esas estatuas de Baal y de Acera. Y Gedeón era de la tribu de Manasés. ¿Se acuerdan quién era Manasés? Uno de los hijos de José, Efraín y Manasés, los dos hijos de José. Esas tribus, él era descendiente de una de esas tribus de Manasés. Y pues toda Israel estaba muy pobre porque los moabitas y los amalecitas habían logrado tener dominio y ellos hacían imposible que Israel prosperara. Tenían dificultades para tener sus campos productivos porque ellos venían y arrasaban con todo. Siempre que Israel sembraba, Moab y los amalecitas traían todos sus animales y pasaban por todas las tierras sembradas, destruían todo, destruían los animales, destruían todo. Y Israel estaba en angustias, pobres, cada vez más pobres por esa opresión. Y estaban al fin clamando otra vez a Dios. Se habían vuelto a la idolatría, al paganismo, pero algunos comenzaron a orar y a decir: Señor, no nos abandones, nos acordamos de todo lo que tú hiciste en el pasado, ven, líbranos. Y dice la Escritura
en Jueces capítulo 6 que Dios envió a su ángel a hablar con Gedeón y le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente, y no había hecho nada. Pero es que él tenía ciertas actitudes, parece. El asunto es que Gedeón le dijo: ¿cómo que valiente? ¿De qué? Si estamos en esta pobreza y estamos en esta angustia, ¿cómo que Dios? ¿Cuál Dios? ¿En dónde está ese Dios que no responde, que estamos en estas angustias? Y claro, no se daba cuenta. Dios le comenzó a revelar que ellos estaban en un gran pecado al adorar a Baal y a Acera y a otros dioses paganos. Y lo primero que tuvo que hacer Gedeón fue derrumbar esas imágenes. Y con la ayuda de Dios, él dijo: listo, yo lo hago. Pero una de las cosas que dijo Gedeón al Señor fue: yo no soy nadie. Yo soy una persona de una de las tribus y del sector más pobre y más pequeño de mi casa. Yo realmente no entiendo por qué vienes a mí, a que yo haga cosas. Hay gente más importante que yo, hay personas más importantes que yo que tú podrías usar. Pero Dios le dijo: no, yo quiero usarte a ti, yo voy a estar contigo. Ve y haz esto primero. Entonces Dios le mandó a hacer algo muy interesante: tumbar esas estatuas, y de la estatua de Acera, que era de madera, parece que era una estatua grande, le dijo: la cortas en pedacitos y con eso vas a cocinar el becerro que me vas a ofrecer. ¿Se imaginan? Él tenía que ir y de sus propios hermanos, en su propia tribu, tenía que hacer un atentado contra ese Dios que sus hermanos adoraban. Y tumbó esa imagen y la hizo pedacitos y la usó de madera para quemar un sacrificio a Dios. Y Dios le agradó lo que él hizo y le dijo: Gedeón, contigo te voy a dar la victoria. Te voy a dar una victoria enorme sobre Moab y los amalecitas. Y él reunió mucha gente. Cuando oyeron que él había destruido esa imagen, muchos se pusieron bravos de su propia gente, de Israel mismo. Estaban iracundos, pero al mismo tiempo habían otros que estaban contentos y mostraba lo que estaba pasando en la nación. Muchos paganos, pero algunos estaban diciendo: es cierto, nos hemos paganizado, tenemos que volver a Dios. Y lo siguieron, y dice que reunió un ejército increíble, como unas 30,000 personas. Pero también la escritura dice que el ejército que estaba en contra de él, de los amalecitas, de los moabitas y de otros que se habían unido contra Israel, eran muchísimo más de 120,000 personas. Ahí dice las escrituras, capítulo 7. Y él entonces vio que era un número muy pequeño, pero Dios le dijo: ¿sabes qué, Gedeón? Es mucha gente, 30,000 son muchos. Dile a la gente que tenga miedo, que no quiera ir a la guerra, que se devuelvan a sus casas. Y se fueron 10,000. Se fueron 22,000 se fueron. Lean el relato, es interesante. Se devolvieron 22,000 que no querían comprometerse a luchar. No querían entrar en batalla contra los moabitas, tuvieron miedo. Imagínense, 22,000, quedaron 10,000. Y de esos 10,000, Dios hizo que ellos pasaran por ciertas pruebas y escogió solamente a 300 personas. 300. Y uno dice: increíble. Y Dios le dijo a Gedeón: Gedeón, con estos 300 te voy a dar la victoria sobre esos 120,000. Y uno dice: Dios estaba involucrado. Y aquí hay algo interesante, es que cuando nosotros decidimos entrar a combatir por el reino de Dios, Él hace, Él actúa, Él nos usa. Y a veces nosotros decimos: yo no soy nadie, soy sin importancia, no tengo ningún valor, no tengo ningún don, no tengo nada que ofrecer. Pero Dios dice: ven, si tú estás decidido, yo estoy contigo, yo te envío, yo estaré contigo. Y Dios hace maravillas con nosotros. Hay personas que dicen: pero es que, pastor, las oraciones suyas son las importantes. Y yo les digo: ¿cómo se le ocurre? Dios oye las oraciones de todos.
Todos podemos entrar a ese trono de Dios y Él puede usar a personas de maneras extraordinarias, más allá de lo que uno puede imaginar. Nadie puede decir, es que yo no soy nadie, yo no puedo, yo soy incapaz. Las Escrituras están llenas de personas supuestamente incapaces que Dios los toma y hace cosas maravillosas. Uno de esos otros ejemplos es el ciego. ¿Recuerdan? El ciego que nació ciego, Dios lo usó de una manera tan impresionante, a un ciego. Y sin embargo Dios usa personas que a veces pensamos no tenemos ningún valor. Este ejemplo nos muestra que es Dios quien hace la obra cuando nosotros nos decidimos y nos entregamos y le decimos, Señor, aquí estoy, lo que tú quieras hacer conmigo, yo estoy dispuesto. Y Él comienza a usarnos y Él comienza a hacer cosas increíbles con nosotros. Hay personas que dicen, yo ya soy viejito, viejita, adulto, ya no puedo, me duelen las rodillas. ¿Saben qué? Puede ser un campeón de oración. No hay nada más impresionante como se puede bendecir la iglesia que orar, que interceder, que orar por personas, orar por la iglesia. Y se puede hacer incluso desde el lecho de la cama. Cuando una persona está en su supuesta debilidad, puede ser muy poderoso, orando a Dios, intercediendo por la gente. Así que ese ejemplo me gusta mucho porque Gedeón no creyó que él pudiera hacer algo, pero con esos 300 personas vencieron a este ejército, con una estrategia que ustedes pueden ver ahí en el capítulo 7 de los Jueces. Dios usa personas que están dispuestas para ese reino. En Hebreos 11, sin embargo, nos da el otro ejemplo. Aquí nos dio un ejemplo, en Hebreos 11:33 nos da el ejemplo de los que tuvieron victorias, de los que ganaron, de los que sacaron corriendo ejércitos inmensos. Pero acá, en la siguiente parte, desde el versículo 36 en adelante, nos dice que otros no fueron tan exitosos a nuestros ojos. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, partidos, ¿sí? Por todo. Parece que Isaías, el profeta Isaías fue aserrado, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y sin embargo dice que esas personas promovieron el reino. Sin embargo dice que esas personas no cedieron a la tentación de rechazar al Mesías, sino que creyeron, esperaron en Él, lo confesaron, lo proclamaron, aunque sufrieron muerte y persecución, son héroes de la fe también. Tanto unos como los otros, tanto los que vencieron a otros, a ejércitos inmensos, como los que dieron su vida, fueron héroes porque se mantuvieron en la fe. Y eso me hace acordar tal vez de los civiles en Ucrania. Yo sé que esto es un tema muy debatible, ¿no? Pero yo pienso en el ciudadano, en los ciudadanos civiles que no están armados, personas que dicen no me voy. ¿Han oído las noticias de eso? Que entrevistan personas y dicen no, yo estoy aquí. Eso es, como decimos nosotros en la iglesia, el ministerio de la presencia. Solo con que usted venga, está haciendo un ministerio ya. Usted puede que no sea alguien muy importante en sus ojos, pero su ministerio de la presencia, el estar, ella es un ministerio. Y estas personas que no se quieren ir y dicen yo me quedo acá, ellos son la resistencia. Ellos son los que dicen no importa lo que pase con mi vida, yo estoy aquí, yo no me voy a ir, no tengo armas, no voy a confrontar drones, no tengo nada como vencer a estos soldados, pero yo estoy aquí. Eso es valentía, eso es un mensaje, eso predica algo. Yo estoy aquí, yo amo mi nación, yo me sacrifico por mi nación. Son personas que tal vez ni siquiera la historia los va a registrar en ninguna parte, pero son valientes, muy valientes, dar su vida por su nación. Así hay cristianos también. Hay cristianos que de pronto uno dice, es una personita ahí sencillita, pero para Dios es un valiente de la fe.
Una persona que dice, yo estoy aquí y aquí estaré hasta el final. No hay necesidad de que hagan grandes cosas a mi nombre, no me importa, yo estoy aquí. Ahora, hemos dicho entonces que estamos en una guerra espiritual, que es del Espíritu. Y eso es lo que dicen las Escrituras en Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice aquí Pablo, tomen toda la armadura de Dios, cosas que no se ven, cosas que no podemos medir porque no son cosas físicas, es una armadura espiritual. No son cosas que son botas o armas o pistolas o drones o ametralladoras. No es nada de eso, es algo espiritual. Y Pablo dice, tomen esa armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo estoy aquí. Es lo que Dios nos dice, manténgase, luche por ese reino, manténgase firme en ese reino, no ceda, tome terreno, es suyo, manténgase allí y diga, yo estoy aquí. Y Juan, en primera de Juan, capítulo 2, dice, ¿cómo? Hay muchas escrituras que nos dicen cómo, pero viene esta escritura porque es lo que estamos estudiando los miércoles en el estudio bíblico. Dice, no améis al mundo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo hacemos presencia? No améis al mundo. Es decir, no amemos los caminos, la manera de hacer, las expectativas, los deseos, los anhelos del mundo. Todo aquello que no es ese reino. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y esto lo estuvimos viendo este miércoles pasado, porque se puede malinterpretar. Algunas personas creen que no pueden disfrutar de las bendiciones que hay, de ir y pusimos ese ejemplo, ir a una piscina o algunas de las cosas que son buenas, llevar a nuestra familia, salir, pasear, estar en un buen tiempo, es lícito. Pero cuando dice no améis al mundo es no seamos mentirosos, no seamos engañadores, no seamos tumbadores, infieles, murmuradores, ladrones, todo ese tipo de cosas que son lo que gobierna el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, son las pasiones, la infidelidad, toda esa mentalidad de hacer todo lo que es de la pasión de la carne. Nosotros tenemos que estar en esta lucha y decir, Señor, no, yo creo en ti, yo espero en ti, yo confío en ti, en tus bendiciones, haciendo lo que es bueno. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que tenemos esa lucha, y Dios nos dice, ¿quieres involucrarte? ¿Quieres participar? No va a ser fácil, porque este asunto de no amar al mundo y de discernir lo que Dios quiere, requiere mucha valentía, dejar cosas, dejar pecados, dejar hábitos, dejar adicciones, dejar cosas del mundo. No es fácil, es una lucha, es una guerra espiritual y tenemos que luchar esa lucha, ganar, tener victorias y mantenernos hasta el final. Mantenernos, el que venza hasta el fin, dicen las Escrituras. Y eso es lo que está en todos los mensajes de las 7 iglesias. En las 7 iglesias dice Apocalipsis que esas 7 iglesias representan toda la historia de la iglesia hasta nuestros días. Son los problemas que las iglesias y las personas pueden tener y que tenemos que estar luchando y vencer esas debilidades y esas cosas.
¿Y se acuerdan de las 7 iglesias? La primera es Éfeso. Éfeso está en el capítulo 2 de Apocalipsis, las 7 iglesias. Y Éfeso tenía una característica. ¿Cuál era la característica? Es una iglesia llena de amor. Comenzó con una pasión y amaba al Señor Jesucristo y había ese amor de respeto de lo que nos dice Primera de Corintios 13, no hacía nada indebido, era algo fantástico esa iglesia y combatía a los herejes y las falsas doctrinas, tenía pasión, tenía mucha fuerza esa iglesia, pero pasó el tiempo y dice que perdió su primer amor. Y dice, vuélvete a tu primer amor, dice Juan a esta iglesia, y le dice, al que venza, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que estas 7 iglesias representan problemas y dificultades que no solo estas iglesias tuvieron, sino que la iglesia puede tener a través de la historia, las personas pueden tener también a través de su vida. Podemos comenzar muy bien, ser cristianos fantásticos los primeros 6 meses de nuestra vida. Llegamos y nos bautizamos y decimos, ¡wow! Yo voy a ser un super cristiano. Y luego de 6 meses comenzamos a aflojar. Y cuando pasan 2 años, ¡ay, qué carga este cristianismo! Y cuando pasan 5, no, ya no quiero, hace rato que no voy por la iglesia. No tienen que ir a la iglesia es solamente un momento de adoración. Es que el cristianismo es allá en la calle, el cristianismo es allá en la familia, el cristianismo es allá donde trabajamos, el cristianismo no es aquí en la iglesia solamente, pero nos reunimos para alabar. Y pasan 6, 7 años, 10 años y las personas dicen, estoy hasta aquí de ese asunto, no ha entendido, no comprendió que esto está hasta el fin, que hay que vencer, que hay que mantenerse, yo estoy aquí. Y por eso dice Juan, vuelvan al primer amor. En Esmirna, la iglesia era una iglesia increíble, era una iglesia pobre, muy pobre. Además, era una iglesia sufriente, perseguida. Una iglesia que muestra el dolor y la angustia de las iglesias que a través de toda la Edad Media, por ejemplo, sufrieron persecución, tribulación. Todas estas persecuciones de personas que no quieren que el reino avance. Esa iglesia, la iglesia de Esmirna, fue una iglesia centrada en Cristo, bien puesta, pero pobre, sufrida, perseguida. El Señor Jesucristo le dice, manténganse. Y ustedes creen que son pobres, pero son ricos, les dice. ¿No les llama la atención eso? Que Cristo los declara ricos. Cristo dice, ustedes son ricos. Ellos creen, somos pobres, somos miserables, no tenemos nada. Cristo les dice, tienen todo, son ricos. Manténganse hasta el fin. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A Pérgamo, esa iglesia, el Señor le escribe y le dice que tenía que superar las doctrinas y las prácticas falsas que se habían entrado en la iglesia. Decían ser cristianos, pero tenían prácticas equivocadas, muy como sucede en nuestros días. Hay personas que dicen que son cristianas, pero ofrecen velitas a 1000 santos, se arrodillan a cantidad de estatuas, creen en las benditas almas del purgatorio, creen en las hierbas, creen en las aguas, creen en los riegos, creen en 1000 cosas que no son de Cristo. Y ellos dicen, yo soy cristiano, y Cristo les dice, no Señor, tiene que cambiar estas ideas no están en el Evangelio, no son correctas, tiene que salir de eso. A Pérgamo le dice Dios eso, que superen las doctrinas y las prácticas falsas que se han metido en su cristianismo. Y les dice, al que venciere le daré a comer el maná escondido. A Tiatira tiene que superar su inmoralidad religiosa, su falsa gracia, su libertinaje. Ellos creían que eran cristianos, pero hacían cantidad de cosas porque se habían contaminado de las ideas de que el cuerpo, como es malo de todas maneras, pues que haga lo que quiera el cuerpo, yo soy bueno por dentro. Y Dios les dice, no Señor, el cuerpo y el espíritu van juntos. Lo que hagas en tu vida tiene que estar en armonía con lo que crees de Dios.
En Sardis le dice, ustedes les falta ánimo, han perdido compromiso, están para morir, dejaron de evangelizar, dejaron de tener poder, de llevar el evangelio, de traer nuevas personas, están para morir. Actívense, actívense, reganen otra vez este propósito de predicar mi evangelio por todas partes. A Sardis le dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Filadelfia es una iglesia que, igual que Esmirna, le dice Dios, andan bien, están muy bien, van bien, sigan así, manténganse hasta el final, manténganse haciendo lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Al que venciere, es decir, manténganse, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Y la Odisea, que es la última iglesia, le dice que había cambiado todos los valores. Es la iglesia muy de hoy también. Es la iglesia que cree que el evangelio es para hacerse rico, para estar bien, para fantástico. Miren qué corbata traigo, vale, voy a poner un ejemplo, $500, y mi traje vale yo no sé qué, cuánto, y comienzan a mostrar que el carro, que yo lo confesé, y que esa casa yo me la voy a ganar porque lo confié, y todo ese mundo porque creen que el evangelio es riqueza y es poder material. Y Cristo les dice, ustedes que son ricos, porque era una iglesia muy rica, la Odisea, era gente próspera, industriales, gente que tenía plata, gente que tenía medios económicos, y ellos creían que eran ricos, y Cristo les dijo, ustedes son unos pobres, miserables, ciegos. Y Dios dice, cambien sus valores, han trastocado los valores, ustedes tienen que buscar la riqueza en mí. Increíble, ¿no? Y eso es como un mensaje para nosotros también. Hoy, ¿dónde están nuestras riquezas? Habían cambiado los valores, estaban cómodos, eran ricos materialmente, necesitaban arrepentirse. Y Cristo les dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así que todos tenemos cosas que vencer, todos tenemos problemas. Todo ser humano que respire, que crea, necesita mejorar en algún aspecto. Hay algunos que lo están haciendo bien. Yo digo gracias a Dios por toda persona que está haciendo las cosas bien. Pero en general todos tenemos que vencer. El reino está creciendo por todas partes. La palabra de Dios está siendo proclamada. El reino está creciendo y se acerca ya ese reino. Y el reto es si nosotros nos involucramos, si nos estamos involucrando. Ser valientes es involucrarse en ese reino a pesar de lo que pase. A todos los que no ponen ese reino primero, a toda persona que no acepta ese reino, hay unas palabras fuertísimas que yo cada vez que las leo me llaman mucho la atención por lo directas que son. Dios los llama cobardes. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes. ¿Qué es una persona que es un cobarde? Es una persona que no se compromete, es una persona que tiene miedo, que dice no. ¿Hay un ejemplo de alguien que haya sido cobarde en las Escrituras? Sí, uno muy claro, el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Cristo vino y le dijo, haz estas cosas, ven y sígueme. Y lo primero es, obedece mis mandamientos. Y él dijo, uy, yo he obedecido eso, yo me los conozco, todos los mandamientos me los sé de memoria, desde mi niñez los he practicado. Y el Señor Jesucristo dijo, qué bueno, ahora vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y él dijo, pues usted es muy lindo y muy querido, pero vender todo lo que yo tengo y seguirlo a usted, pues no, nos vemos. Y el Señor Jesús quedó como triste, porque este hombre le dio miedo el compromiso. Dijo, no, tengo muchas pertenencias, tengo muchas cosas. ¿Estaba Cristo diciendo de verdad que tenemos que salir de todas nuestras cosas? No, lo que está diciendo es póngame a mí primero. Todo lo que usted tiene, todo lo que es usted, úselo para el reino, bendiga el reino, promueva el reino. Póngame a mí primero. Dios no está en contra de las cosas y de las bendiciones que nos da. Él está en contra de que nosotros pongamos nuestras bendiciones por encima de Él. Eso es lo que Dios quería, que Él dijera, Señor, aquí estoy. Él lo hizo con otras personas, lo hizo con Zaqueo. ¿Se acuerdan Zaqueo? Era un hombre inmensamente rico. Dios no le dijo, entrégalo todo. Él generosamente dio a toda persona que quiso
decir, usted a mí me tumbó. Él le dijo, pues le doy 4 veces más de lo que usted me diga que yo lo tumbé. Y le dio, pero él siguió siendo las bendiciones que él tenía. Dios quiere es que lo pongamos a él primero, en todo lo que somos, en todo lo que tenemos, en todo lo que hacemos. Así que este hombre, este joven rico, no pudo seguir a Cristo, no pudo ajustar su vida para seguir al reino. Dios, Cristo Jesús, le ofreció un lugar dentro del apostolado. Imagínense, y él no quiso aceptarlo. En el versículo 8 del capítulo 21 dice: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los que no pueden superar su pecado, los homicidas, los que no pueden superar sus asesinatos, los fornicarios, los que no pueden superar su inmoralidad, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que Dios nos dice ser valientes, salgan de ese mundo, salgan de sus hechicerías, de su fornicación, de su inmoralidad, de su idolatría, de toda cosa abominable, de toda maldad, de su incredulidad, y vengan, sean valientes, únanse al reino. Y los que no lo hacen, Dios dice, son cobardes. Pero de los que creen, en Hebreos 10 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden. Hebreos 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que se mantienen, de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros somos los que luchamos con valentía para alcanzar la victoria, porque el Señor está con nosotros. No es nuestro poder, es Cristo con nosotros. Amén. Damos gracias, Señor Jesús, por este día. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Nosotros confesamos como Gedeón que en nosotros no hay ningún poder, ni somos importantes de nosotros mismos, no tenemos capacidades especiales e incluso reconocemos, Señor, que nos faltan muchas cosas en nuestra vida. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra falta de poder. Sabemos que de nosotros no podemos. Pero Señor, nosotros confiamos que eres tú quien haces esa obra y que tú puedes usarnos de manera poderosísima. Aquí estamos delante de ti, Señor Jesús. Úsanos en tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén.